En la mesa debate por la cultura de la libertad de expresión en México, realizada esta mañana en la sala Digno Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CNDH-DF, Benjamín Fernández Bogado aseguró: el Estado debe asumir su papel para salvaguardar de este derecho como derecho universal, mientras Miguel Julio Rodríguez Viñafañe destacó que la sociedad se suicida al tener un periodismo condicionado. La libertad de expresión es uno de los derechos más amenazados, tanto por gobiernos que quieren impedir cambios o actúan con negligencia, con impunidad o aparentan servir al pueblo cuando trabajan en beneficio de sus propios intereses, como también por personas que de manera individual o colectiva quieren imponer su ideología o valores personales, afectando o callando a los demás, expresó Armando Prida Huerta, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión, Fundalex. El derecho a la libre expresión es uno de los más amenazados, tanto por los gobiernos que quieren impedir cambios o actúan con negligencia, impunidad o aparentan servir al pueblo cuando trabajan en beneficio de sus propios intereses, y las personas que de manera individual o colectiva quieren imponer su ideología o valores personales afectando o callando a los demás. El consejero Manuel Fuentes Muñiz destacó que la defensa de la libertad de expresión inicia desde el respeto a los derechos laborales de los propios periodistas, los cuales hoy se encuentran en su mayoría en el país en una situación de completa inseguridad económica y social. Destacó que pese a que el salario mínimo para los periodistas es de alrededor de 5,172 pesos mensuales, la mayoría de los medios de comunicación les paga menos de tal cantidad, además de que carecen de las más elementales prestaciones sociales, puesto que trabajan sin contrato o por honorarios, y al ser despedidos carecen de una compensación. En esta Ciudad de México al menos hay una tendencia en los centros de trabajo de no respetar los derechos laborales de los periodistas. Son escasos los centros de trabajo en donde hay sindicatos, contratos colectivos de trabajo, y obviamente hay una tendencia muy complicada que enfrentan día a día los periodistas. Tendremos que decir de manera enfática que la estabilidad del empleo no existe en los medios de comunicación. A muchos los contratan de palabra para evadir responsabilidades, o algunos los contratan de honorarios para evitar que tengan seguridad social. Los despiden cuando quieren, sin derecho a ninguna indemnización. Actualmente el salario mínimo de reportero gráfico y de prensa es de 172.14 pesos diarios, algo así como 5,164.20 pesos, y no se respeta. Humberto Hernández Haddad aseguró que es el ejercicio de las libertades fundamentales lo que está en juego en el país. Destacó que el presidente Barack Obama firmó recientemente la nueva ley de prensa de los Estados Unidos, la cual establece por primera ocasión que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, monitoree el Estado, que guarden la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas y los medios de comunicación en todo el mundo. El pasado lunes, antier, fue noticia mundial que el presidente de los Estados Unidos promulgó en una ceremonia en la Casa Blanca la nueva ley de prensa de los Estados Unidos denominada Acta de la Libertad de Prensa Daniel Pearl. Establece por primera vez un mecanismo para que el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, monitoree el Estado que guarda la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas y los medios de comunicación en todo el mundo. Provee un presupuesto especial federal para que el Departamento de Estado, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se encargue de preparar ese informe mundial sobre el estado que guardan los periodistas, los medios y la libertad de prensa. El también miembro de la Fundalex, Benjamín Fernández Bogado, abogado y especialista defensor de la libertad de expresión en América Latina, destacó que la libertad de expresión es un patrimonio occidental que debe ser reconocido de manera constante y permanente, debe ser una cuestión de orgullo transnacional. La libertad de expresión, por lo tanto, es un patrimonio occidental que debe ser reconocido de manera constante y permanente. Y debe ser también una cuestión, vuelvo a decir y subrayar, de orgullo transnacional. No creo que la libertad de expresión que puede estar siendo amenazada en México, como bien lo escuché en esta primera descripción que se hacía sobre el tema, sea una cuestión que importe a los mexicanos. A mí me duele mucho cuando matan a los mexicanos.
A mí me duele mucho cuando encuentro de que este es el país donde más cuesta decir lo que pasa, retratar la realidad, describir lo que acontece en la vida social de esta nación, de tantos valores y de tantos afectos, pero desafortunadamente arrinconada hoy en la percepción de la violencia y de la degradación por el terror. Si el terror lo que busca es la paralización, si el terror lo que busca es la degradación, si el terror lo que busca es hacernos apáticos ante la realidad de los demás, si vemos tantos periodistas muertos en México y no somos capaces de alzar la voz de manera sonora, potente y clara, la cobardía no es solamente de aquellos que viven de cerca esta tragedia porque son mexicanos, sino también es nuestra propia tragedia que no hemos podido universalizar, algo que realmente es doloroso para todos los pueblos e incluido más específicamente los pueblos latinoamericanos. Para finalizar, Miguel Julio Rodríguez Viñafañe comentó que el periodista debe tener la sensibilidad de presentarnos a todos, pero también la humildad de saber que es un hombre o mujer con todas las características humanas, cuya única diferencia es que ha tomado la profesión de informar. Que se pone, y a veces eso tampoco es bueno para un periodismo que tiene que tener la sensibilidad de representarnos a todos, pero la humildad de saber que es un hombre que ha tomado la profesión de informar para llevar adelante uno de los derechos humanos más nobles, pero que es hombre y es mujer, y por eso hay que tutelarlos a fondo, saber que tienen sentimientos, que tienen dolores, que tienen incomprensiones, que tienen dudas. Un periodista amenazado en una sociedad castrada, un periodista que sufre es una sociedad que sufre. Y lo que tenemos que tener en claro es que no le vamos a permitir que nos gobiernen desde el miedo, ni el narcotráfico, ni las mafias, ni la usura financiera. Para Difunet, Melina Tenorio.